Ya, este primer ejemplo es sencillo. Lo único que nos está pidiendo es analizar dos alternativas. La primera alternativa de reducir costos y la segunda alternativa de mejorar los ingresos. Y lo que siempre hay que hacer en un enunciado es anotar los datitos. Aquí tenemos ingreso neto de 600.000. Aquí tenemos una cantidad de 30.000 unidades que va a ser representada por X. Después tenemos costos fijos que son de 225.000, costos variables 480.000. Y aquí nos dice, si la empresa va a trabajar al 100% de su capacidad de producción, puede elaborar 44.400 unidades. Ese dato va a usarse más después. ¿Ya? Entonces, es mejor hacerse un apartado de los datos del enunciado en este orden para no perdernos, para ubicarnos más fácil. Lo primero que nos dice para la solución es que hay que ver su situación actual. Entonces tenemos esta fórmula predeterminada que es utilidad total igual a ingreso total menos costo total. Para reemplazar y ver cuánto tenemos de utilidad total, tenemos el ingreso total que es 600.000, pero no tenemos el costo total. Y para obtenerlo lo único que hacemos es utilizar la fórmula que es costo total igual a costo fijo más costo variable. Entonces vamos a sumar 225.000 más 480.000, nos va a dar 705.000. Ahora podemos reemplazar en la fórmula de la utilidad total, lo que nos va a dar este resultado de menos 105.000, lo que es una utilidad negativa. En otras palabras, representa una pérdida, ¿no? Y ahora para llegar al punto de equilibrio, ahora sí, de esta manera vamos a analizar entonces las alternativas. La primera que es reducir costos y vamos a reducir primeramente costos fijos y luego reducir los costos variables. En los costos fijos, para poder trabajar con... Primero hay que ver el orden en que se ha hecho esto, porque primero hay que ver que se está trabajando con la forma del ingreso total, que es igual a la utilidad total más el costo total. A partir de ahí, lo que se hace y lo que tenemos que entender es que se puede hacer este tipo de igualaciones. Ingreso total es igual a costo total. Y cuando hacemos este tipo de evaluaciones podemos reemplazar en la otra fórmula. Es decir, el costo total es igual al costo fijo más costo variable, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazar el ingreso total y de esa manera va a ser igual a costo fijo más costo variable. A partir de ahí, lo único que estamos haciendo es despejar el costo fijo, porque lo que queremos es reducir el costo fijo. Entonces despejamos ya de esta fórmula. Costo fijo es igual al ingreso total menos el costo variable. Entonces aquí vamos a reemplazar los datos que tenemos. Para obtener el costo fijo tenemos el ingreso total de 600.000 menos el costo variable que es de 480.000. Esto nos va a dar un resultado de 120.000. Y lo único que hay que explicar en esa parte es que ya hemos reducido los costos fijos que teníamos de 225.000 a 120.000. Ahora, a ver, probemos a reducir los costos variables. Entonces para ello también trabajamos o ya tenemos las fórmulas. Entonces ahora lo mismo, despejamos nomás ya de esta fórmula que ya sabemos de cómo la hemos obtenido.
solo cambiando. Entonces hacemos lo siguiente: costo variable es igual al ingreso total menos el costo fijo. Solo despejamos, ¿no? Y ahí reemplazamos los datos que tenemos. Y 600.000 menos el costo fijo, que es 225.000. Ojo, aquí estamos trabajando con el dato del enunciado. No estamos trabajando con 120.000. Eso es un resultado aparte. Entonces 600.000 menos 225.000 nos da un resultado de 375.000. Eso nos quiere decir que estamos reduciendo el costo variable de 480.000 a 375.000. Y en este apartado lo que nos está mostrando es lo que representaría en hacerlo en costo variable unitario. Y para ello entonces tenemos también su fórmula, que es el costo variable unitario igual a costo variable sobre la cantidad. Este es el costo variable, 480.000 sobre 30.000. Dividimos y nos da un costo variable unitario de 16. Ahora de esta manera, ¿cómo vamos a reducirlo? Haciendo lo mismo, solo que en vez de 480.000 ahora tenemos un costo variable reducido de 375.000 sobre la cantidad de 30.000. Eso significa que vamos a tener también un costo variable unitario de 12,5 pesos por unidad. Y como lo vuelvo a recalcar, el costo variable de 480.000 se reduce a 375.000. Y en costos variables unitarios, eso significa que estamos reduciendo de 16 pesos a 12,5 pesos. Hasta ahí ya vemos la primera alternativa. Ahora en la segunda alternativa, que es mejorar los ingresos. Lo que vamos a hacer es incrementar el precio de venta o incrementar el volumen de ventas. Aquí está, incrementar precio de ventas o incrementar el volumen de ventas. En el primer paso de esta alternativa, también sabemos esta parte, que el ingreso total es igual al precio de venta. La P significa precio de venta, y la X sabemos que es la cantidad de unidades, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos aquí es despejar. Queremos obtener el precio de ventas, entonces la X que multiplica va a pasar a dividir, y de esta manera vamos a reemplazar en esta fórmula los datos. El ingreso total que tenemos es de 600.000 sobre la cantidad de 30.000. Tenemos un precio de venta entonces de 20 pesos. Y ahora, manejando las fórmulas que ya tenemos ahí arriba, hacemos lo mismo que hicimos con la fórmula del costo total. Aquí como sabemos que el ingreso total también es igual al precio de venta por la cantidad. Entonces hacemos lo mismo y entonces estamos procediendo a hacer una igualación. Aquí está. En vez de poner el ingreso total, entonces ponemos esto, porque eso es lo que vamos a necesitar ahora. Entonces
precio de venta por cantidad es igual a costo fijo más costo variable. Entonces, queremos obtener el precio de venta. Entonces, lo que está multiplicando una vez más pasa a dividir. Entonces tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula despejada. Y ahí reemplazamos los datos, nada más. Costo fijo es 225.000 más el costo variable de 480.000 sobre 30.000 unidades. Dale. Entonces en la fórmula reemplazamos los datos. Y siempre seguimos trabajando con los datos del enunciado, ¿no? Seguimos trabajando con esos datos. Entonces vamos a tener un resultado de 23,5 pesos. Eso quiere, entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que incrementar el precio de venta de 20 pesos a 23,5 por unidad. Probemos entonces con el segundo paso de esta alternativa. Y si vamos a seguir trabajando con esta fórmula que lo hemos visto aquí, que lo hemos igualado. Ahora lo que queremos es incrementar el volumen de ventas, es decir, X. Y para ello entonces vamos a hacer también para el costo variable. Para el costo variable también hacemos su igualación. Ya en esa parte entonces lo que está multiplicando también ya sabemos, pasa a dividir. Y aquí igual, mira, ¿por qué tenemos esto? Porque costo variable total es igual, su fórmula es igual a B por X. Esta B significa costo variable unitario. O sea, es lo mismo, solo que en estos ejercicios se está utilizando esta simbología el licenciado. Después es lo mismo. Y la X es cantidad o Q. Bien, pero trabajaremos con estos datos que maneja el licenciado para no perdernos. Entonces tenemos la fórmula despejada, que es X igual a costo fijo sobre el precio de venta. La P es precio de venta, ya sabemos eso, y la B costo variable unitario. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los datos en la fórmula. Costo fijo es 225.000, precio de venta, el precio de venta original es 20 y el costo variable unitario es 16. El costo variable unitario es 16. El resultado nos da 56.250. 56.250 unidades. Y ya, entonces a partir de aquí, ahora vamos a utilizar el dato que estaba en el enunciado. Si la empresa trabajara al 100% de su capacidad de producción, podría elaborar 44.400 unidades. Aquí está. Ahora, si podemos elaborar al 100% de la capacidad de planta 44.400 unidades, lo que nos está queriendo decir esta segunda alternativa, este resultado, es que necesitaríamos de 56.250 unidades,
para alcanzar el punto de equilibrio. Para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio son precisamente estas 44.400 unidades. ¿Ya? Ese es el punto de equilibrio. Y es por eso que nos está diciendo aquí que ni aunque trabajemos al 100% de la capacidad de planta, vamos a alcanzar el punto de equilibrio, porque la pérdida es al 100% de la capacidad. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos reemplazando en la... Ya, y lo que estamos haciendo en esta última parte es ver precisamente ahora, trabajar en la fórmula del ingreso total, precio de venta por la cantidad, que esta vez ahora va a ser de 44.400. Tenemos el precio de venta de 20.000 por los 44.400. Este dato nos da el resultado de 888.000. Ahora en la fórmula del costo total, que es igual costo fijo más el costo variable, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, ¿de dónde sale esto que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es mantener la fórmula, pero en esta parte, como sabemos que el costo variable es igual a costo variable unitario por cantidad. ¿Ya? Entonces, costo variable unitario 16.000, perdón, costo variable unitario 16 pesos por la cantidad 44.400. Lo multiplicamos y ese dato lo sumamos a los 225.000 y nos va a dar 935.400. Ahora, para ver cuánto de utilidad nos va a dar si trabajáramos con esta cantidad, la utilidad total, sabemos que la fórmula de la utilidad total es ingreso total menos costo total. Entonces, ingreso total 888.000 menos 935.000 nos sigue dando una utilidad negativa de menos 47.400, o en otras palabras una pérdida. Y es por eso que en este apartado ya nos dice que ni trabajando al 100% también vamos a alcanzar el punto de equilibrio. Sigue existiendo una pérdida. Ahora, en el segundo ejemplo, aquí mismo lo dice, el ejercicio 2 trata sobre el aprovechamiento de la capacidad de planta. Y en este apartado, pues tenemos tres situaciones. Hay que leer muy bien el enunciado y vamos a tener tres variables. Al 75% de su capacidad. Después también nos habla al 80% de su capacidad. Y en esa parte ya cuando leemos capacidad no se refiere ya que vamos a trabajar con esas alternativas. Es un poco complejo de entender incluso su enunciado, pero aquí también podemos entender que para superar la capacidad se sobreentiende, o podemos entender
que también va a haber una tercera variable que es el 100%. Entonces vamos a trabajar con el 75, 80 y el 100%. El 100%. Entonces aquí ya estos datos en forma de listado también hay que tenerlos en cuenta. Y la cuestionante que nos pide es hasta qué capacidad de producción de la planta conviene aceptar la oferta o no conviene. Lo primero que hacemos para resolver este problema es trabajar en orden. Y lo que aquí vemos es que podemos observar que hay tres variables: x1, x2, x3. El x1 es el normal. ¿Y dónde está esa cantidad? Producción 91.500 unidades por año al 75% de su capacidad. Aquí está, 91.500 al 75%. En esta parte, la verdad desconozco si habrá dado esos datos de forma predeterminada el licenciado, aunque si trabajamos con este dato multiplicando 122.000 por 0,80 sale 97.600. Y lo mismo, si multiplicamos 122.000 por 0,75 también sale 91.500. Pero bueno, hasta ese punto no habría problema en proseguir con la explicación. Entonces, en esta parte, al contrario, aquí lo que estamos sacando son las diferencias únicamente, restando x3 menos x2. Es decir, para x3 tenemos una diferencia de, restando 122.000 menos 97.600, tenemos 24.400 unidades de diferencia. Y para x2 restamos x2 menos x1, 97.600 menos 91.500. Tenemos una diferencia para x2 que es de 6.100 unidades. Ahora, como primer paso, vamos a trabajar los ingresos totales. Y para ello, lo primero que se hace es trabajar, obtener los precios de venta. La P es precio de venta, ya sabemos eso. ¿De dónde aparece este dato? Precio 1, 110 hasta el 75%. Aquí nos dice 110 es el precio unitario o por unidad hasta el 75%. Y ahora para esta parte, para el precio sub 2 y el precio sub 3 es 97,9. Y esta parte, ¿cómo podemos entenderlo mejor? En el enunciado nos dice lo siguiente: el convenio tentativo indica la producción de planta a la capacidad total, pero el precio de venta para el 25% de la producción extra va a ser solamente del 89% del precio normal. Es decir, para el restante 25, 75 más 25 es igual a 100. Entonces, dentro de este 25 están la segunda variable y la tercera, el 80% y el 100, ¿verdad? Entonces, por eso, como tenemos esas dos variables, precio sub 2 es para la variable x sub 2
y el precio sub 3 es para la variable x sub 3. Y ahora este es el precio unitario 97,9. ¿Cómo sacamos? Ahí en el enunciado nos dice 89% del precio normal. 89% del precio normal. El precio normal para x sub 1 es de 110. Multiplicamos 110 por 0,89 es 0,89, nos da precisamente 97,9. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede entender de esta parte del enunciado, de esta parte enmarcada. 97,9 es el precio para la variable 2 y 3. Entonces, procedemos a obtener los ingresos totales para la variable 1, 2 y 3. Entonces, sabemos cuál es la fórmula. Ingreso total es igual a precio por cantidad. ¿No? Precio unitario, 110 por 91.500. ¿Cuál es la cantidad para x sub 1? 91.500. Y el ingreso total es de 10.065.000, perdón. Para la variable 2 o para el ingreso total de la variable 2, lo que vamos a hacer es sumar el resultado, el ingreso total 1, y en estas partes lo que se está haciendo es multiplicar el precio de venta por sus diferencias. Esas diferencias son las cantidades. Estas de aquí. Estas. Pero para x sub 2 es 6.600. Y para x sub 3 es 24.400. ¿Verdad? Entonces, se hace lo siguiente. Vamos a sumar 10.665.000 más el resultado de esta multiplicación. 97,9 por 6.100 es igual a 597.190. Eso nos da un ingreso total para la variable 2 de 10.662.190. Ahora, este es la variable, es el ingreso total 2, y para el ingreso total 3 nos dice que también ahora hay que sumar el ingreso total 2 más la multiplicación del precio de venta por la diferencia en cantidad de la variable sub 3, x sub 3. ¿Ya? Entonces aquí viene este dato, solo viene 10.662.190 más el resultado de esta multiplicación. También sabemos eso, 97,9 por 24.400 es 2.388.760. Y el resultado, o lo que es lo mismo decir, el ingreso total sub 3 es de 13.050.950. ¿Ya? Entonces, ahora pasemos a resolver los costos variables. Para el costo variable unitario, también ya tenemos este dato en el enunciado. Aquí está. Costo variable 50 pesos por unidad. Y decimos al 75% porque el 75% es para la variable 1, el 80% para la variable 2
y el 100% para la variable 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos este apartado? Esto ya está en el enunciado. Entonces, 50 nos dice que 50 hay que... Vamos a ver en el enunciado de dónde salen, por qué salen estos resultados para la variable 2 y para la variable 3. En esta parte hay que entender lo siguiente. Aquí nos habla precisamente de los costos variables. Un distribuidor potencial venderá con su propia marca si se agregan otros ayuntamientos, lo cual aumentará el costo variable en un 4%. Y aquí también, a partir del 80%, nos habla que el fabricante va a incrementar sus costos fijos en un 25%. Esto es para cuando toque la solución de los costos fijos. Y los costos variables serán más altos en un 6%. Tenemos esos dos datos para los costos variables unitarios. De ahí sale. Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer es 50 multiplicar el costo variable unitario de la variable 1, 50 pesos, por el 4%. ¿Cuánto es el resultado? Es 2 pesos. Entonces sumamos 50 más 2 es 52, ¿verdad? Entonces al 80% va a ser 52 pesos al 80%. Y ahora para la variable sub 3 nos dice que es se incrementa un 6%. Entonces tenemos que tomar el resultado ya también de la variable sub 2 y multiplicarlo por el 0,06%. Yo aquí lo estoy poniendo de forma abreviada, pero en la calculadora se pone 52 por 0,06%, ¿verdad? Entonces 52 por 0,06% nos da 3,12. Sumamos 52 más 3,12 y nos da un resultado de 55,12. Entonces 55,12 pesos es el costo variable unitario al 100%. ¿De acuerdo? De ahí sale ese dato. Entonces aquí también de esta manera ya conocemos esta fórmula. Costo variable es igual al costo variable unitario por la cantidad. Y en el segundo lo que se está haciendo es costo variable 2 es igual a costo variable 1, solo que aquí, como sabemos que el costo variable también el costo variable, la fórmula del costo variable es esto, entonces lo único que está haciendo es cambiarlo para obtenerlo los datos para el costo variable 2 y el costo variable 3. Ya, entonces, ¿cómo obtenemos el costo variable 1? Solo reemplazamos los datos en la fórmula 50 pesos, perdón, costo variable unitario de 50 por 91.500 nos da el resultado de 4.575.000 al 75%, es decir, a la variable 1. ¿Cómo obtenemos el costo variable 2? Sumamos el costo variable 1 más la multiplicación que hagamos del costo variable 2, el costo variable unitario 2, perdón, por la cantidad. Entonces sumamos este resultado que es costo variable 1
más el resultado de esta multiplicación, 52 por 6100, su resultado 317.200. Sumamos con el costo variable 1 y nos da el resultado. Sumamos con el costo variable 1, que es este resultado. Entonces el costo variable 2 va a ser 4.892.200 al 80%. Y lo mismo para el costo variable 3. Bajamos este resultado. Costo variable 2 es 4.892.200, perdón, más el resultado de esta multiplicación, que es 55,12. Aquí está el costo variable unitario 3, 55,12 por 24.400. Recordemos que esos datos de 6.600 y 24.400 están aquí. Este es x2 y este es x3. Ya, entonces aquí están los datos que te decía. Entonces para el costo variable 3 también hacemos lo mismo. Sumamos el resultado de costo variable 2 más el resultado de multiplicar 55,12 por 24.400, que da 1.344.928. La suma da el resultado de 6.237.128 al 100%, es decir, a la variable 3. Listo. Entonces esos son los resultados de los costos variables, de los tres costos variables. Ahora, para resolver los costos fijos, en esta parte vamos a entenderlo porque en el enunciado dice que es hasta el 80%. Hasta el 80% se mantienen los costos fijos. Ya. Y solo vamos a sacar para la última variable, que es el 100%. Solo vamos a sacar el costo fijo para la tercera variable, porque aquí nos dice: para superar la capacidad del 80%, el fabricante va a incrementar sus costos fijos en un 25%. Entonces nos está hablando ya de que tenemos que trabajar de que tenemos que sumar el costo fijo solo a la tercera variable. Entonces costo fijo para costo fijo 1 y el costo fijo 2 se mantiene en 4 millones. Ese dato está aquí, costo fijo 4 millones. Entonces, costo fijo, el costo fijo es igual al costo fijo 2 más el porcentaje por el costo fijo 2. O sea, 4 millones más el 25% de 4 millones. El 25% de 4 millones es 1 millón. Es 1 millón. Entonces, 4 millones más 1 millón es 5 millones. ¿Listo? Solo esa parte corresponde a hacer en costos fijos. Ahora, para trabajar finalmente los costos totales, solo hay que seguir también estas fórmulas que, como estamos viendo, para el costo total 1 solo suma costo fijo más el costo variable 1. En el costo total 2 está sumando el costo total 1 más la multiplicación que hagamos del costo variable unitario 2 por su cantidad, y en el costo total 3 está sumando el costo total 2 más el 25% del costo fijo 2 más
la variable, perdón, más el costo variable unitario 3 por su cantidad 3. En esta parte, bueno, habrá que proceder de que expliques de esa manera nomás, o sea, sin dar mucho detalle a esto, porque también tiene su manera, ¿no? De su procedimiento de por qué está aumentando también esto, si es de acuerdo al enunciado. Pero, a ver, vayamos paso por paso. Para el costo total 1 es solo sumar 4 millones más 4.575.000. ¿Dónde está ese dato? Aquí está. El costo variable 1 es 4.575.000. El resultado para el costo total 1 es 8.575.000. Para el costo total 2, sumamos el costo total 1, es este dato, más la multiplicación que hagamos de 52 por 6.100. Aquí está el costo variable unitario, 52. 52 por 6.100. ¿Dónde están los 6.100? Aquí están esos 6.100, que es su cantidad de x2. El resultado de esta multiplicación es este, 317.200. Sumamos con el costo total 1, nos da el resultado de, para el costo total 2 de 8.892.200. Y finalmente para el costo total 3 tenemos el dato, este dato, 8 millones. Ahora, aquí nos está diciendo que sumemos el 25% del costo fijo 2. Es decir, aquí ya tenemos el resultado. El 25% de 4 millones es 1 millón. Entonces aquí nos está pidiendo, o hagámoslo aparte mejor, 8.892.000 8.892.200 8.892.200 más ese 1 millón nos da este resultado, 9.892.200. ¿Ya? Entonces hasta esa parte ya hemos hecho esto. Ahora solo quedaría hacer esto. Y eso mismo es esto. ¿Ya? El costo variable unitario 3 es este, 55,12. ¿No ven? 55,12 multiplicamos por su cantidad, que es 24.400. Aquí está, 24.400. Entonces, el resultado de esta multiplicación es este. Sumamos ambos y nos va a dar este resultado, 11.237.128. Entonces, de acuerdo a todo ese procedimiento que hemos hecho, tenemos que ver las utilidades. Aquí están las variables x1, x2 y x3 al 75%, 80% y 100%. ¿Cuál es la utilidad para el primero? Sabemos que la fórmula de la utilidad es ingreso total menos costo total. Entonces, ¿dónde están esos ingresos? Aquí están. 10.065.000, 10.662.190 y 13.050.950. Esos son los ingresos totales, menos los costos totales. ¿Y dónde están esos costos totales? Aquí están. Para el primero, para el segundo y para el tercero. Entonces, para x1, para el primero, restamos el ingreso total 1 menos el costo total 1. Y nos da este resultado, 1.490.000. Para la utilidad 2 estamos el ingreso total 2 menos el costo total 2
nos da este resultado. Y finalmente para la utilidad total 3, restamos ingreso total 3 menos el costo total 3, que es 11.237.128, y nos sale este resultado. Ahora, de acuerdo a la interpretación, ¿no ve? De acuerdo a la interpretación que está aquí, donde nos dice que de acuerdo a lo que nos pedía en esta parte, ¿cuál oferta vamos a aceptar? ¿Cuál nos conviene? Nos dice. Aquí en la interpretación nos está diciendo que si la utilidad aumenta de 1.490.000 a 1.769.999, representado, esto es lo que representa, y de la variable 2 a la variable 3, es decir, del 80% a los 100%, la utilidad se incrementa de esta manera, de 1.769.000 a 1.813.000. Está representada de esta manera. Y lo que nos dice finalmente, en definitiva, conviene continuar trabajando al 75% de su capacidad de la planta, o en el peor caso, subir al 80% de la misma. El comportamiento de la utilidad al 100% de la capacidad de la planta se debe al sustancial incremento de los costos fijos para este nivel. Ahora, quizás el licenciado pueda preguntar, ¿por qué conviene continuar trabajando con el 75% o en el peor de los casos subir al 80% de la misma? O sea, conviene la primera opción. En lo primero que se está fijando es que hay una abismal diferencia entre 18,79% y 2,48%. Es decir, la diferencia de esto, es decir, 1.769.990 1.769.990 menos 1.490.000, ¿cuánto es? 279.990 pesos. ¿Y cuál es la diferencia de 1.813.000 menos 1.769.000? Restamos. La diferencia va a ser de 43.832 pesos. Y ahora, ¿en cómo sacamos estos porcentajes? Incluso aquí mismo, ya en la cantidad misma, nos damos cuenta que 279.000 es mayor a 43.832, ¿no ven? Entonces, pero primero veamos esto. Esto es lo importante. 18,79% sale de dividir, dividimos 179.990, dividimos entre este resultado, 1.490.000, 1.490.000 entre 1.490.000, y nos va a salir el porcentaje, 18,79. Ahora, ¿cómo obtenemos 2,48? Multiplicamos 43.000, es decir, la diferencia, 43.832
lo dividimos entre la segunda utilidad. Lo dividimos entre 1.740, perdón, 1.769,90. Esto nos va a dar el resultado de 2,48. Entonces, ¿cuál nos da un rango más amplio de utilidad? Este, 18,79, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor? Es decir, 18 es mayor a 2,48. Nos da una mayor ventaja. Y entonces, es decir, que nos otorga una mayor utilidad. Y es por eso que aquí está diciendo que conviene seguir trabajando al 75% de la capacidad, o incluso en el 80%. En el 100, en la tercera variable, o sea, no conviene, porque el porcentaje de utilidad es 2,48. ¿Y por qué se reduce? ¿Por qué es tan menor esa cantidad? Porque dice que el comportamiento de la utilidad al 100 de la planta se debe a que hay incremento de los costos fijos para este nivel. Y es por eso que la utilidad es menor, porque los costos fijos son altos para la tercera variable. Así que esa parte nomás es explicar, digamos, en respuesta, si es que el licenciado preguntara por qué nos conviene trabajar al 75%. Ya, y la respuesta será entonces que en la primera hay un mayor margen, de utilidad, es decir, 18,79. Solo eso.